Jessica, lo primero, cada uno de los sectores que tú acabas de nombrar forma parte de Fedecámara, es la sumatoria de todas esas propuestas, pero sin duda alguna que haya estandarización de los horarios a nivel nacional, que podamos primero tener la certidumbre, porque también para poder reactivar de manera organizada el sistema productivo necesitamos tener la certidumbre de los servicios públicos, en especial del combustible. Necesitamos por lo menos conocer en otros países algunos rubros, como puede ser, por ejemplo, la restauración, lo que es el servicio de alimentos, para poder estar nuevamente dentro de un restaurante, por decir cualquier cosa. Las autoridades de salud han determinado la distancia que tiene que haber entre comensal y comensal. Y no ocurre en el sector industrial. El sector industrial ha hecho planteamientos muy severos, muy rígidos para salvaguardar la seguridad de sus trabajadores, pero en definitiva, cada uno de esos planteamientos, cada una de estas situaciones sectoriales son las que generan la sumatoria general. Lo importante es que existe estandarización de toma de medidas, que no es que en el Estado, por decir cualquier Estado, que el Estado Sucre sea totalmente distinto al Estado Zulia, a menos de que existiese una situación de salud que así lo ameritase, pero en generales debemos tener la normativa total y completamente clara, pero eso debe construirse de manera conjunta entre el sector público y el sector privado, porque además es inviable reactivar unos sectores sí y otros no, porque esto de una u otra forma está la cadena total y completamente unida, sector primario, sector transformador, sector de la distribución, la comercialización y de la mano todos los servicios conexos, que puede ser la banca, la optimización de los servicios de telecomunicaciones y así sucesivamente. En definitiva, lo que tiene que estar es coordinado los 15 sectores de la economía con las medidas que el sector público, al igual que ha ocurrido en otros países. Tenemos ayer las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo para la reactivación de los procesos económicos. Bueno, ahí forma parte el Estado venezolano, más allá que el Estado tiene mucho tiempo sin hacer caso a las recomendaciones de esta institución. Pero los países que se han reactivado, en definitiva, lo que han hecho es coordinar según sus capacidades y sus necesidades la mejor forma de reactivar un aparato productivo, siempre salvaguardando la población. Nuestra mayor preocupación es que ya está ocurriendo de facto en algunos comercios, en algunas zonas, y no se están teniendo protocolos de seguridad, y lo que nos preocupa en definitiva es la salud de la nación. ¿Y esta propuesta y este planteamiento ya lo han elevado ustedes de manera formal a las actividades competentes como Federación Empresarial? El día de ayer, cada uno de nuestros sectores nos han presentado, ayer en la tarde nos han presentado a Fedecámara la propuesta, y la propuesta transversal, así como lo hicimos el día 1 de que supimos la noticia del primer caso de COVID en Venezuela. La propuesta transversal la estaremos enviando en las próximas horas al sector público. Ahora, también quisiéramos consultar cómo está en este momento el suministro de combustible para la operación de estos sectores que están exceptuados de la cuarentena. A ver, Jessica, todos los sectores están afectados por la cuarentena. Hay unos que por su situación prioritaria han tenido actividad, pero la realidad es que, por ejemplo, en el estado granero de Venezuela, en el estado portuguesa, los productores tienen que hacer varias largas horas de cola para poder obtener una cantidad de combustible que es insuficiente para poder operar. Lo que quiero decir que obviamente el combustible es una gran incertidumbre, y por eso en el marco de esta cuarentena hemos planteado opciones como la importación de gasolina. Hemos tenido la necesidad y hemos clavado por tener información clara y cierta sobre la realidad del combustible para poder articularnos. De nada sirve que le demos que pueda tener seguridad el sector primario del combustible si luego la transformación, recordemos que muchas de nuestras plantas autogeneran su electricidad porque fue un mandato además del sector público durante los últimos años, pero esa autogeneración requiere de gasoil, también requiere de combustible, y de nada sirve tener en el sector primario si después no tienen, por ejemplo, el sector telecomunicaciones para poder servir y darle mantenimiento a sus repetidoras, porque si no, no tendríamos la mala conexión que tenemos, y lo que necesitamos es optimizarla. Y así te puedo narrar de cada uno de los sectores. En definitiva, Jessica, necesitamos que se coordine la articulación de cada uno de los eslabones de la cadena productiva, y obviamente que se tenga certidumbre de los servicios públicos, no solo del combustible, sino también de la electricidad, del agua, que muchos de los procesos, no solo para los procesos sanitarios, sino los procesos de producción, son necesarios. En definitiva, urge que se consigan, que se construyan soluciones en el marco de la pandemia
pero con una visión de soluciones estructurales, porque si no, podríamos estar en el día D+1 de la pandemia, podríamos estar mucho peor de lo que nos consiguió el día -1. Ahora, hace apenas unos días empezó a regir una medida de precios acordados. Hay una lista de 27 rubros alimenticios que tienen ya unos precios de alguna manera que están siendo considerados por los distintos eslabones de la cadena productiva hasta llegar al consumidor. ¿Cómo evalúan ustedes esta medida luego de esta primera fase en la que ha sido instrumentada? Bueno, Jessica, recordemos en el pasado cuáles son las consecuencias de los controles. Cuando más necesitamos es incentivar la producción, cuando lo que más se necesita es competitividad, cuando lo que se necesita es más empresas produciendo, esos controles que en algunos casos te obligan a vender por debajo de los costos de producción, lo que hace es que se vaya perdiendo la posibilidad de tener más productos, bienes y servicios a favor del consumidor. Nunca podrá estar un empresario a favor de regulaciones que lo que hagan es empeorar los procesos productivos. Siempre estaremos a favor de marcos regulatorios que promuevan, que incentivan la competitividad y que permitan que los precios bajen por mejores condiciones y mejor calidad de producción y sobre todo porque haya más empresas produciendo lo mismo. Si hoy tuviésemos todo el aparato productivo que regenta el sector público, también produciendo alimentos, seguro sería menos necesario desde la visión pública el control que hemos visto en los últimos días y horas. En definitiva, podemos recordar la época del famoso DACASO, podemos recordar controles en sistema de alimentos, podemos recordar los controles en boletos aéreos y prácticamente rutas desaparecieron. O sea, al final y en definitiva, los controles nunca pueden ser positivos. Positivo es que la población pueda empoderarse porque haya más empleo, porque las políticas públicas salvaguarden el poder de compra de la moneda. Recordemos que la hiperinflación, quien ha inyectado inmensas cantidades de dinero inorgánico a la economía, es el sector oficial a través del Banco Central de Venezuela. Si vemos la correlación del crecimiento de la masa monetaria en las últimas 6 semanas con relación al desplazamiento de la tasa de cambio con respecto al dólar, es evidente que han sido nuevamente políticas erradas que ya fueron utilizadas en el pasado, la que nos está llevando a la situación de que el venezolano no tengamos la capacidad con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo traducido en salario de poder acceder a los productos, en este caso los 27 productos de esa canasta. Algunas firmas privadas como Ecoanalítica ya dan cuenta de una aceleración de la inflación en el mes de abril que ha ubicado la tasa mensual en 58%, esto luego de que se hubiese registrado una desaceleración en los últimos meses. Pero a propósito de la operación del sector privado en el marco de esta cuarentena social y colectiva, regresamos ahí, ya nos queda solo algunos segundos para culminar la entrevista. Quisiéramos saber cómo han logrado mantener las empresas del sector privado esta relación laboral, sobre todo estas que no estaban operando en este momento. ¿A qué estrategias han recurrido, tomando en cuenta también el decreto de inamovilidad laboral que está vigente en el país? Bueno, a ver, dependiendo del sector, dependiendo de la empresa, cada uno tiene realidades distintas, pero se han llegado a acuerdos en formas de trabajo, en distancia, en tiempos. Un rato trabaja un grupo de trabajadores, otro, para que siempre se pueda tener la familia venezolana parte de su salario integral. El verdadero problema es que esto no es sustentable en el tiempo si no nos permiten trabajar, producir y generar ingresos. Porque también al no tener unas capacidades de financiamiento ni en el sector público ni en el sector privado, porque recordemos que la banca ha sido minimizada a su expresión más pequeña de la historia republicana venezolana, el empresario no tiene a quién acudir para asumir un crédito para mantener temporalmente la nómina. La realidad es que si no se reactiva el proceso productivo de manera coordinada, de manera responsable, están en severo riesgo empresas, unidades de producción que sin duda alguna se transforman en empleo de la familia venezolana y en algo de competitividad o en mayor competitividad de cara a favorecer al consumidor.